Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 334 Tú serás el emperador. Después de ver la lucha Oxy, Li Chengzong vio a su sobrino, Li Xuanao, parado no muy lejos. Parecía estar esperándolo. Se detuvo en seco y miró a su competidor, sus ojos llenos del sabor de la victoria. Xuanao, ¿me estabas esperando? 13º tío. Li Xuanao no podía reírse. ¿Y qué si estás un paso antes que yo? ¿Cómo fue tu conversación con el patriarca Lu? El rostro de Li Xuanao era estoico. Aunque no dijo nada, su expresión reveló claramente la situación. Al ver esto, Li Chengzong se sintió aún más feliz. Para ser honesto, cuando Li Chengzong escuchó por primera vez que Li Xuanao había ido a ver al patriarca del clan Lu, Lu Chaoxi, entró en pánico. ¿Cómo podría no entrar en pánico? Incluso un tonto sabría la situación actual. Aunque su padre acababa de morir a manos del clan Lu, Li Chengzong como máximo derramaría algunas lágrimas frente a los extraños. En verdad, había algunas cosas particularmente tristes en su corazón. El clan imperial, o mejor dicho, el poder del emperador, probablemente no sería tan grande como antes. En cuanto a su padre biológico, retrocedamos un poco. Además, incluso si fuera un emperador títere, ¿y qué? Si se le da a elegir entre el trono con su autoridad muy reducida, donde solo puede ser un títere, o si fracasa en su lucha por el trono, es posible que otros no lo sepan, pero definitivamente elegiría lo primero con los ojos cerrados. No era que no entendiera a su mayor competidor. Si Li Xuanao tomara el puesto, no podría vivir. Creía que Li Xuanao era el mismo. Porque si él, Li Chengzong, se convirtiera en emperador, no dejaría vivir a su sobrino. En verdad, Li Chengzong no sabía mucho sobre la situación general y los planes de su padre. Sin embargo, todavía podía hacer una suposición aproximada. Cuando Lu Qing, el patriarca Lu, llegó al palacio con su verdadero cuerpo y dijo la verdad, inmediatamente se dio cuenta de que Lu Qing estaba diciendo la verdad después de combinar sus conjeturas. Luego, él y los otros descendientes directos del emperador Yan fueron llevados por los cultivadores del clan Lu y vigilados juntos. Fueron bien tratados y obtuvieron todo lo que necesitaban, pero no podían moverse libremente. Solo podían moverse dentro de un área designada. Si no pudiera moverse, su cerebro no estaría ocioso. Li Chengzong lo pensó rápidamente. Los buenos días de la dinastía Li habían terminado y le era imposible convertirse en emperador en el futuro. Sin embargo, ser un emperador títere era mejor que no poder serlo. Además, no fue fácil ser un emperador títere. Sobre este asunto, el que tenía la última palabra seguía siendo la secta Yunxiao. Sin embargo, ¿cómo podría ponerse en contacto con la gente de la secta Yunxiao ahora? Pensándolo cuidadosamente, el poder de la familia Lu parecía ser muy fuerte. Además, se dijo que el incidente en la ciudad de Yan esta vez fue obra del antiguo antepasado Lu Qing. En el futuro, el clan Lu probablemente tendría mucho que decir sobre cómo se trataría a la corte imperial. Sin embargo, Qian había matado a su padre, después de todo. Si tuviera que recurrir al enemigo que había matado a su padre demasiado rápido, ¿no sería un poco desagradable? Sin embargo, solo dudó por un momento antes de escuchar la noticia de que su sobrino, Li Xuanao, ya había comenzado a actuar. ¿Cómo podía ser tan desvergonzado? Si no quieres cara, ¿qué cara tengo yo? Era cierto que Li Chengzong tenía algunos vínculos con la familia Lu, pero ¿quién sabía lo inmoral que podía ser su sobrino? ¿Qué pasa si Li Xuanao traicionó al clan Li y a la corte imperial aún más despiadadamente? No, tengo que darme prisa y venderlo. Como iba a venderse a sí mismo de todos modos, Li Chengzong sintió que debería poder venderse mejor que Li Xuanao confiando en su amistad con la familia Lu. Efectivamente, el resultado fue el mismo. Con la actitud de un Víctor, se paseó frente a su sobrino antes de regresar a su pequeña habitación que tenía menos de 10 pies de radio. Anuncios de Put Future. Aunque parece que debería poder ganar, Li Xuanao siempre será un problema si está vivo. Cuando tenga éxito en el trono, todavía tengo que pensar en una forma de matarlo Jingru. Esto debe planificarse cuidadosamente. Después de todo, si me convierto en un emperador títere en el futuro, es posible que no tenga tanto poder, jeje. Sin embargo, matar a Li Xuanao no debería provocar a la secta Yunxiao ni a la familia Lu, ¿verdad? Mientras Li Chengzong soñaba con convertirse en emperador, su sobrino, Li Xuanao, aún no estaba listo para darse por vencido. Aunque Li Xuanao sabía que la situación era extremadamente crítica, tenía que pensar en una forma de luchar por ella. No podía simplemente sentarse y esperar la muerte.
Lu Chaoxi estaba al tanto de la sucia relación entre Li Chengzong y Li Xuanao. No solo negó con la cabeza, el primer pensamiento que le vino a la mente fue reflexionar sobre la familia Lu. Tendremos que prestar más atención en el futuro. Nuestra familia Lu no puede tener tal descendiente, Qian Qian. Todavía había un miedo persistente en su corazón. Como líder del clan, emperador y el cultivador más poderoso de la familia, Li Xiwen debería ser el líder espiritual de la familia real Li. Él era el pilar de todo. Sin embargo, después de su muerte, la atmósfera en toda la familia real Li era extraña para Lu Chaoxi. Ya estaba preparado para que la familia imperial se amotinara. Incluso si su padre hubiera descendido personalmente y emitido una advertencia, probablemente no sería de mucha utilidad. Después de todo, este era un odio profundo e irreconciliable. Además, si no se resistían, era obvio que el consorcio Li se convertiría en una mota de polvo en la historia. Incluso si fuera una lucha de vida o muerte, aún deberían resistir, ¿verdad? Al final, no lo hizo. La predicción de Lu Chaoxi de que la familia Lu tendría que esforzarse mucho para reprimir a la familia real Li no sucedió. Incluso si la familia real tuviera que entregar a todos los descendientes directos del emperador, entregarían obedientemente a Xuan Ni. Después de eso, ya se habían convertido en cautivos. Li Chengzong y Li Xuanao todavía estaban peleando por el puesto de emperador títere. Querían matarse unos a otros e incluso se coludieron descaradamente con el enemigo que había matado a su padre. Este asunto tuvo un gran impacto en Lu Chaoxi. Aunque la familia Lu no podía ver ninguna señal de esto por el momento, decidió prestar mucha atención al desarrollo espiritual de la familia en el futuro. No debe tener una descendencia tampoco filial. Por el momento, Lu Chaoxi también había considerado cuál de Li Chengzong y Li Xuanao se convertiría en el emperador títere. Por supuesto, sabía que la decisión final sobre este asunto estaba en manos de la secta Yunxiao. Pero pase lo que pase, la familia Lu al menos tenía derecho a hacer una sugerencia. Además, con Li Xuanao y Li Chengzong controlados por el clan Lu, no tendrían la oportunidad de hacer un trato con la secta Yunxiao. Basado en esta línea de pensamiento, la familia Lu básicamente podría decidir a cuál apoyaría. De todos modos, era un emperador títere, y no le importaba mucho a la secta Yunxiao quién era. De hecho, no tuvo mucho que ver con la familia Lu. Si alguno de ellos se convirtiera en el emperador títere, la corte imperial no tendría que seguir siendo un perro frente a la secta Yunxiao y la secta Qingfen en el futuro. No era más que tratar a la secta Yunxiao como el gran maestro y a la secta Qingfen o la familia Lu como el pequeño maestro. Desde cierta perspectiva, ni Li Chengzong ni Li Xuanao tenían el capital para hacer un trato. Para hacer un trato, uno tenía que ser capaz de sacar algo y tener la fuerza para proteger los resultados del trato. Y ellos dos, o más bien la familia real Li, o incluso todo el sistema de la corte imperial, no tenían el poder para protegerse. Las cosas que podían vender no valían mucho. En opinión de Lu Chaoxi, sus acciones actuales no eran un trato. Ni siquiera se vendían entre sí. En el mejor de los casos, solo estaban rogando. Como estaba rogando, no debería haber ningún problema si le daba uno un poco más agradable. Aunque a Lu Chaoxi no le gustaba ninguno de los dos, Li Chengzong era más agradable a la vista. No importa que, Li Chengzong había ayudado más o menos al clan Lu en el pasado. Por otro lado, Li Xuanao tuvo la experiencia de ir contra el clan Lu, por lo que a Lu Chaoxi no le agradaba. Este asunto estaba más o menos resuelto. En su opinión, si su padre no preguntaba específicamente sobre este asunto, no tendría que denunciarlo. Es solo un asunto sin importancia, no hay necesidad de molestar a padre. La guerra en el frente en Pingzhou casi había terminado. Después de eso, tuvo que comenzar a discutir con la secta Yunxiao sobre el problema de restablecer el orden en el país de Yan después de la guerra. Cuando llegara el momento, discutiría este asunto con la secta Yunxiao, y debería poder garantizar que Li Chengzong sería promovido. Justo cuando estaba pensando en esto, la voz de su padre de repente resonó en su corazón. Chaoxi, hay algo que quiero decirte. Lu Chaoxi ya estaba muy acostumbrado a la capacidad de su padre para transmitir su voz claramente desde decenas de miles de kilómetros de distancia sin la ayuda de ningún objeto externo. Anuncios de Put Future. Padre, por favor habla. Después de responder, habitualmente esperaba las instrucciones de su padre. Sin embargo, las siguientes palabras de Lu Qing hicieron que Lu Chaoxi, que siempre había sido calmado y estable, casi se sobresaltara. Debería ser el emperador del Granian. ¿Eh? ¿Quieres que sea emperador? No esperaba esto. Lu Chaoxi estaba un poco nervioso. Desde un punto de vista lógico, la posición actual del emperador del Granian no era nada especial.
Sin embargo, desde un punto de vista emocional, desde su primera reacción, la palabra emperador siempre tuvo un significado especial. Desde que nació Lu Chaoxi, incluso cuando era joven y fantaseaba, había imaginado que se convertiría en un gran cultivador con un espíritu indomable. Había imaginado que llevaría a su familia al poder. Incluso había fantaseado con que se convertiría en un verdadero inmortal. Sin embargo, nunca imaginó que se convertiría en el emperador. ¿Qué fue más difícil, convertirse en inmortal o convertirse en emperador? Debe ser porque era demasiado difícil convertirse en un verdadero inmortal. De hecho, en el reino de Ian, era mucho más difícil alcanzar la etapa del Dharma que ser un emperador, y mucho menos un verdadero inmortal ilusorio. Sin embargo, las cosas no se podían calcular de esta manera. Después de todo, el emperador representaba la cima del poder en el mundo secular. De nombre, era la persona más poderosa de un país. Esta fue realmente una experiencia extremadamente única. Después del shock emocional, la racionalidad de Lu Chaoxi volvió a él muy rápidamente. Empezó a analizar los pros y los contras. Padre, ¿has decidido sobre este asunto? Preguntó después de un momento de pensar. No pensó que Lu Qin había tomado esta decisión por su cuenta. El poder de combate y la influencia que Lu Qin había mostrado en esta batalla fueron de primera categoría. Nadie en el reino Ian podría ignorarlos. Después de todo, todavía estaba la enorme secta Yunxiao sentada encima. No importaba qué miembro de la familia real Li asumiera el cargo de emperador. Sin embargo, sería algo increíble si la familia Lu se sentara allí en su lugar. Para poder tomar tal decisión, Lu Chaoxi creía que su padre debía haber tenido un intercambio muy claro con la secta Yunxiao. No precisamente. Lu Qin respondió. ¿Cuáles son tus pensamientos? No sé si esto es bueno o malo. Después de eso, Lu Chaoxi expresó sus pensamientos sin contenerse. Por supuesto, hay beneficios. Después de que el clan Lu se convierta en la familia imperial de Greatian, no importa cómo sea la secta Yunxiao, al menos nos convertiremos en los gobernantes legítimos de Greatian. Todo el sistema imperial estará bajo mi control. La influencia de la familia podrá ir más allá de las restricciones del estado de Feiyun y extenderse rápidamente a todo el reino de Ian. Nuestro plan anterior era llevar la provincia de Jin y la mitad de la provincia de Ji a la esfera de influencia de nuestro clan. Si el trono está con la familia Lu, nos será de gran ayuda para tomar el control de la provincia de Jin y la provincia de Ji lo antes posible. Muchos obstáculos desaparecerán naturalmente. Si realmente encuentra alguna oposición, puede usar el nombre de la corte imperial para reprimir a los funcionarios opositores. Pero también hay muchas desventajas. El trono imperial no solo simboliza autoridad y legitimidad, sino que también es una capa de grilletes. Con la historia como espejo, la cautela de la secta Yunxiao hacia la familia imperial del Gran Ian siempre había sido muy seria. Después de convertirnos en la familia real, es imposible que nuestra vigilancia decaiga o disminuya. Es aún más grave después del intento de Li Xiwen de abrirse paso esta vez. En segundo lugar, la familia real Li ha gobernado Gran Ian durante más de 3000 años. Se les considera la verdadera ortodoxia en el país de Ian. Después de que asumamos el control, si podemos hacer un buen uso del nombre de ortodoxia está realmente abierto a discusión. En comparación con apoyar a Li Chengzong como un emperador títere, si nos convertimos directamente en el emperador del reino de Ian, es muy probable que algunos conflictos ocultos que podrían haberse resuelto se detonen por adelantado. Lu Chaoxi dijo mucho de una vez. Durante todo el proceso, Lu Qin escuchó atentamente a un lado y no expresó ninguna opinión. Después de que Lu Chaoxi terminó de hablar, preguntó con cuidado. Padre, ¿tienes alguna objeción? Después de eso, dijo. Hay muchas áreas en las que comparte los mismos pensamientos que yo. Ying Luo, ¿cuál es la decisión del padre? No he aceptado la solicitud de la secta Yunxiao, así que estoy aquí para pedir su opinión. Cuéntanos tu sentencia final. ¿Crees que deberíamos estar de acuerdo o negarnos? Creo que es mejor rechazarlo. Lu Chaoxi dijo. Si ayudamos a Li Chengzong a levantarse, también podemos hacer uso de la rectitud de la corte imperial. Además, muchos conflictos no estallarán directamente en nuestras manos, por lo que la presión que enfrentaremos será mucho, mucho menor. Después de escuchar la opinión de su hijo, Lu Qin finalmente expresó su opinión. Sin embargo, siento que si perdemos esta oportunidad, será extremadamente difícil recuperarla en el futuro. Ya sabes, si ayudamos a otro miembro del clan Li a convertirse en el emperador del Gran Ian, será un títere, pero no necesariamente un títere del clan Lu, Lao Ai. Un 100 pies muere pero nunca cae.
La familia real ha gobernado Gran Ian durante miles de años. Cuando la corte imperial tenga un emperador legítimo, ¿cómo nos mirarán esos traditistas y los que los apoyan como emperador legítimo, que a sus ojos han matado al emperador? ¿Pueden Jinzhou y Hizhou vivir en paz? Lo más importante, si no nos convertimos en emperadores, ¿la secta Yunxiao no desconfiará de nosotros? Me temo que solo estarán más atentos. 4K 335 Capítulo 334, asado sobre el fuego. Que la familia Lu pudiera convertirse en emperador era un problema muy complicado. Incluso el propio Lu Qin no pudo entenderlo. Por supuesto, Lu Qin también había considerado las cosas que Lu Chaoxi había considerado. De hecho, incluso podría pensar más profundamente en ello. Si él elegía ser el emperador, la familia Lu enfrentaría una tremenda presión. Esta presión era tanto interna como externa. Internamente, fue la presión gobernante después del cambio de dinastía, y se podría predecir que la secta Yunxiao sería una supervisión de mayor presión. En cuanto a la presión externa, después de convertirse en emperador del reino Ian, la familia Lu tendría que asumir todo el trabajo diplomático y militar de todo el reino Ian. Cómo continuar manteniendo relaciones amistosas con Jin en el oeste, tratar los asuntos de posguerra con Wei y tratar con Qi en el sureste por mar. Pero al mismo tiempo, los beneficios serían enormes. Si la familia Lu se convirtiera en el emperador, no sería un régimen títere después de que Li Chengzong o Li Xuanao llegaran al poder. La familia Lu tenía un cultivador de almas naciente. Aunque solo estaba en el nivel 1, su poder de combate era muy fuerte y aún había espacio para un mayor desarrollo. La familia Lu tenía una base muy profunda en la región norte del reino Ian. Con el poder de la secta Qingfen, podrían movilizar directamente a 5 cultivadores de núcleo dorado. Con suficiente poder y el disfraz de un emperador, la familia Lu podría convertir 4 de los 7 estados del reino Ian en su propio territorio si lo manejaran bien. La dinastía del clan Lu podría ser incluso más poderosa que la dinastía del clan Li. Por otro lado, si eligieran apoyar a un títere, la familia Lu enfrentaría mucha menos presión. Sin embargo, al mismo tiempo, no se pudieron evitar muchos riesgos. La prefectura de Jin y la mitad de la prefectura de Ji tenían que ser atendidas por él, y no podía hacer uso del poder de la corte imperial. La corte imperial títere no era el títere de la familia Lu. Después de que se estableciera la corte imperial títere y se estableciera un nuevo orden, la familia Lu pronto perdería su influencia en la corte imperial. Además, ser el segundo hermano definitivamente sería suprimido por el primer hermano. Sin el emperador de Ian, Li Xiwen, atrayendo la potencia de fuego en el frente, Lu Qin sería el único cultivador del reino del alma naciente en el país de Ian, aparte de la secta Yunxiao. No sería capaz de esconderse de lo que estaba por venir. De hecho, Lu Qin sintió que después de decir tanto, era esencialmente una cuestión de rutina. Alto riesgo, alta recompensa y un enfoque constante y constante. De acuerdo con la personalidad de Lu Qin, estaba más inclinado a un enfoque de alto riesgo y alta recompensa. Aunque racionalmente hablando, parecía más apropiado tomar las cosas con calma y firmeza, la clave era que esta lenta y constante no necesariamente significaba lenta y constante. De hecho, Lu Qin sintió que todas las presiones internas y externas podrían resolverse fácilmente. Lo más difícil de resolver fue la presión de la secta Yunxiao, pero esto era algo que no podía evitarse sin importar la elección que hiciera. En cualquier caso, tenía que correr el mayor riesgo sin importar qué. Lu Qin estaría más inclinado a elegir convertirse en emperador y formar parte de la familia imperial de la dinastía Ian para obtener más beneficios. Además, este asunto podría no ser capaz de escapar. La familia Li no tenía muchas opciones, pero la familia Lu sí, pero no estaba seguro de qué tan grande era. Con respecto al asunto de que la familia Lu se convirtiera en el emperador, fue el maestro de secta de la secta Yunxiao, An Shuzi, quien era un cultivador naciente de la etapa del alma, quien se comunicó con Lu Qin cara a cara a través de un hechizo de comunicación. Su tono era bastante cortés y su actitud se inclinaba a buscar la opinión de la familia Lu. Sin embargo, Lu Qin todavía era lo suficientemente sensible como para sentir que este asunto no era ordinario. Para la secta Yunxiao, no era apropiado que la familia Lu fuera la familia real. Después de que Li Xiwen creara este incidente, la secta Yunxiao debería haber mantenido una familia real más débil. Esto estaba en línea con sus intereses. No era que el clan Lu no tuviera ninguna fundación. El clan Lu tenía su propia base de operaciones. Si entregaban la corte imperial al clan Lu, Lu Qin no temía que Li Xiwen se convirtiera en un segundo Li Xiwen. Lu Qin había sentido que algo andaba mal.
Su primera reacción fue en realidad pensar que la secta Yunxiao no era seria y solo estaba probando a la familia Lu a través del trono. Si el clan Lu se atreviera a aceptar el trono, harían lo que quisieran con el clan Lu. Pero para él, no había necesidad de adivinar a ciegas. Después de terminar la conversación con Yuan y Shuzi, inmediatamente activó el modo de entrenamiento y se teletransportó a Pingzhou. Aunque la guerra había terminado y el reino Wei ya había retirado sus tropas, la fuerza principal de la secta Yunxiao no se había ido y aún mantenía la línea de defensa. Lo principal era protegerse contra el repentino regreso del país Wei. Toda la línea del frente de Pingzhou debería retirar gradualmente sus tropas en los próximos 1 o 2 años. Actualmente, los principales cultivadores de la secta Yunxiao todavía estaban en la línea del frente en Pingzhou. Anuncios de Put Future. Esta fue una buena oportunidad para recopilar información. Después de que llegó Lu Qing, acechó pacientemente junto a Anshuzi y esperó a que los altos mandos de la secta Yunxiao discutieran la noticia de que el clan Lu heredaría el trono y cambiaría la dinastía del país Yan. Después de escuchar a escondidas la discusión entre los altos mandos de la secta Yunxiao, Lu Qing se enteró de que esto no era una prueba, sino que la secta Yunxiao realmente quería que el clan Lu se hiciera cargo. ¿Lu Qing estuvo de acuerdo?, preguntó el gran maestro Wei Yun. Anshuzi respondió, todavía no. Dijo que necesita algo de tiempo para considerar. Gran maestro Wei Yun, él podría estar preocupado. La próxima vez que hablemos de ello, podremos expresar nuestra actitud más claramente y disipar algunas de sus preocupaciones. ¿Qué pasa si todavía no está dispuesto? Entonces que esté dispuesto. Estas palabras fueron bastante autoritarias. Sin embargo, Lu Qing estaba seguro de que la secta Yunxiao realmente quería que la familia Lu asumiera el cargo. Además, parecía que tenían que hacerse cargo del puesto. Pensó por un momento y tenía algunas conjeturas en su corazón. Además, la información que obtuvo después de eso básicamente demostró que su suposición era correcta. La secta Yunxiao no podía molestarse con el país de Yan y no podía molestarse en expandir su control. De los 7 estados del país de Yan, el estado de Wu era el más próspero y tenía la mayor producción en el mundo del cultivo. Luego estaban las provincias de Xin, Ping y Ji, seguidas por la provincia de Jin. Las provincias de Feiyun y Shui sumadas podrían ser más o menos lo mismo que la provincia de Jin. La secta Yunxiao controlaba Wuzhou, Xingzhou y Pingzhou. Esto fue especialmente cierto para el estado de Wu. La producción de un solo estado era equivalente a la producción total del segundo al cuarto clasificado. Esto fue suficiente para la secta Yunxiao. Su esperanza para la corte imperial era simple. Era obediente, honesto y capaz. Ser obediente significaba que no debería tener ningún pensamiento impropio y debería ser un buen perro. Si solo existieran estas dos condiciones, entonces la familia Lu no era adecuada para el emperador. Sería mejor apoyar a un títere. Pero lo más importante, había una tercera condición. Podía hacer cosas. La secta Yunxiao era una organización de sectas. No querían y no estaban dispuestos a administrar personalmente todo el sistema político del país de Yan. Incluso querían dejar Wuzhou, Pingzhou y Xingzhou a la corte imperial si era posible. Sin embargo, la secta Yunxiao tenía más de 300.000 cultivadores. Desde la perspectiva de los cultivadores itinerantes, las pequeñas sectas y los pequeños clanes familiares, todos ellos eran élites que disfrutaban de una gran cantidad de recursos. Estos recursos tenían que poder ser suministrados. Su demanda a la corte imperial era que el país de Yan debía ser bien administrado, y la salida no podía ser menor para apoyar a la secta. Esto requería que la corte imperial no fuera un perro por pet. No era para guardarlo por diversión, sino para hacer las cosas en serio. Después de este incidente, la columna vertebral de la dinastía Li se rompió y no estaba claro si podrían hacer el bien. Si se incorporara a la familia Lu, su capacidad para hacer cosas naturalmente mejoraría enormemente. El clan Lu no tenía ninguna fundación en la corte imperial. Si querían controlar la corte imperial, aún tenían que ceder ante la secta Yunxiao, y podrían usar esto para controlar mejor al clan Lu. Otro punto que se pasó por alto anteriormente fue que una vez que la familia Lu entrara en escena, traerían los 2 estados del norte que siempre habían estado fuera del sistema del país Yan y serían controlados indirectamente por la secta Yunxiao. En cuanto al riesgo potencial que vendría después de que la familia Lu se hiciera cargo, también lo habían considerado. Pero no les importó. Aunque el clan Lu era muy famoso ahora y Lu Qing era muy bueno peleando, la secta Yunxiao sintió que él era solo un cultivador naciente del reino del alma. No era tan fuerte como Li Xiwen en el pasado. Todavía era muy temprano para desafiar a la secta Yunxiao.
No les preocupaba que la familia Lu fuera desobediente o causara problemas. Si realmente hubiera tales señales, sintieron que sería mucho más fácil resolverlo que cuando habían tratado con la dinastía Li en el pasado. En general, estaba confiado y valiente. Anuncios de Put Future. En cuanto al asunto del rechazo del trono por parte de la familia Lu, la secta Yunxiao también tenía planes internos. Si no funcionaba, tomaría algunas medidas. Lu Qin no escuchó cuáles eran las medidas exactas, pero sabía que no sería bueno. Después de escuchar esta noticia, Lu Qin se sintió enojado y divertido. Antes de esto, Lu Qin no tenía una mala impresión de la secta Yunxiao. Después de muchos intercambios, An Shuzi, un maestro de secta del reino del alma naciente Pico, siempre había sido educado y amigable, sin ninguna arrogancia. Al final, resultó que esto era todo en lo que estaba pensando a sus espaldas. Bah. Acababan de luchar codo con codo y tenían un entendimiento tácito de cooperación, pero la otra parte ya había comenzado a tramar todo tipo de cosas. Estaba preparado para poner a la familia Lu en el trono y asarlos. Además, Lu Qin se sintió aún más disgustado cuando escuchó la actitud arrogante de la otra parte cuando discutían el asunto. La otra parte no tomó en serio al clan Lu y a Lu Qin. Lu Qin de repente tuvo un pensamiento Chunibyo de su vida anterior. El río fluye 30 años al este y 30 años al oeste. No intimide a los jóvenes por ser pobres. Maldita sea, no es de extrañar que esta frase fuera tan popular en mi vida anterior. Es realmente apropiado. Después de que se calmó, los pensamientos de Lu Qin básicamente se establecieron. Parecía que este asunto no se podía evitar, o más bien, si él quería rechazar el trono, probablemente sería bastante problemático. Entonces bien podría aceptarlo. Esta podría ser una buena oportunidad para que la familia Lu acelere su desarrollo. En aquel entonces, la familia Lu pudo hacerse cargo de la secta Qingfen con solo un condado y controlar todo el estado de Feiyun. En el futuro, la familia Lu podría controlar la corte imperial, unificar los 4 estados y hacerse cargo de la secta Yunxiao. Al final, en este mundo de cultivo, nada podría escapar al poder de una sola persona. El clan Lu tendría a algunos cultivadores más del reino del alma naciente y Lu Qin podría formar su propio dharma. Si estos objetivos pudieran lograrse, entonces todo estaría bien. La mayor confianza de la secta Yunxiao era que sentían que podían manipular fácilmente a Lu Qin y al clan Lu. Pero la familia Lu es diferente de la familia Li, y yo, el viejo ancestro Lu, soy aún más diferente de Li Xiwen. De la secta Yunxiao quiere asarme sobre el fuego para comer. Veamos quién tiene los dientes más duros en unos años. Capítulo 3K. Gracias, compañeros lectores de pintura de río con tinta clara, por su consejo. Al principio, me perdí un 0, pero después de contarlo, me sorprendió gratamente. No he olvidado la actualización del Maestro de la Alianza. Aunque no contó los capítulos adicionales del Maestro de la Alianza al final, debería haber pagado los capítulos adicionales de abril. Digamos que son 10 capítulos, pero recientemente he estado escribiendo y publicando tantos capítulos como he podido. No los separé deliberadamente en capítulos, ni tengo una reserva. 10 capítulos, eso son 20.000 palabras. Agregaré más capítulos además de mis 4K diarios hasta que pague la deuda. Se estima que terminará de actualizarse en junio. Lo grabaré. Subiré 3K por la noche. 336 Capítulo 335, abdicando. Li Chengzong se sentó en una habitación cerrada. Esta pequeña habitación, que tenía solo 10 pies de radio, era definitivamente tan diferente como las nubes y el barro en comparación con el palacio en el que una vez vivió. Sin embargo, siempre había mantenido un estado mental relativamente tranquilo. Lo que le dio más confianza fue la conversación que tuvo con Lu Chaoxi. Unos días después de su conversación, había pensado cuidadosamente sobre este asunto y sintió que sus posibilidades eran mucho mayores que las de su sobrino. En ese caso, ¿de qué había que preocuparse? Especialmente en las etapas posteriores, el clan Lu de repente redujo la libertad de todos y no permitió que los miembros del clan Li que estaban siendo observados corrieran libremente. Originalmente se les permitía moverse por la mansión, pero ahora no se les permitía salir de esta pequeña habitación. Para Li Chengzong, naturalmente se sintió más a gusto. Incluso si Li Xuanao tuviera otros trucos bajo la manga, ni siquiera podría salir de esta habitación de 10 pies. ¿De qué había que hablar? Como no podía salir de esta pequeña habitación, Li Chengzong solo podía permanecer en paz durante este período de tiempo. Se sentó con las piernas cruzadas en el futón durante mucho tiempo, cultivando en paz. Estaba tan tranquilo como un perro viejo y no entró en pánico en absoluto.
Solo estaba esperando que la familia Lu le informara sobre convertirse en emperador. Había sido su sueño durante muchos, muchos años heredar el trono y convertirse en emperador. Aunque la forma en que se dio cuenta fue un poco diferente, y era algo en lo que nunca había pensado antes, todavía se dio cuenta, ¿no? Pensando en esto, estaba un poco emocionado. Esperó así durante unos días. Un día, Li Chengzong escuchó un sonido afuera de su puerta. Entonces, escuchó un golpe en su puerta. Se escuchó una voz un poco familiar: Su Alteza, ¿puedo pasar? Después de pensar por un momento, Li Chengzong recordó a quién pertenecía esta voz. Debería ser Lu Wenen. Estaba un poco emocionado. Por fin llegaba. Estos eran los forasteros que había visto durante este período de tiempo. Las únicas personas que había visto eran aquellas que enviaban suministros regulares, como alimentos para espíritus, píldoras y similares, a intervalos regulares. Aunque también era un cultivador del clan Lu, solo estaba en la etapa de establecimiento de la fundación. En el mejor de los casos, era solo un miembro del clan ordinario y no tenía un estatus alto. Sin embargo, Lu Wenen era diferente. Según el conocimiento de Li Chengzong, la base de cultivo y el talento de Lu Wenen estaban por encima del promedio en el clan Lu. Su estatus no era bajo. De lo contrario, no se le habría confiado una tarea tan importante y enviado a la ciudad de Ian para investigar la sociedad sin rostro. Como había venido personalmente, debe tener algo importante que decirle. Quizás esto era lo que había estado esperando. El corazón de Li Chengzong comenzó a arder. Lu Wenen tenía una sonrisa amable en su rostro. Después de la discusión, la familia Lu, la secta Qingfen y la secta Yunxiao han decidido que Su Alteza heredará el trono en 5 días. Cuando escuchó las palabras heredar el trono, la alegría en el corazón de Li Chengzong brotó como una fuente. No importa cuán seguro estuviera antes, todavía se sentiría un poco incómodo antes de que se resolviera este asunto. Ahora, finalmente tenía una pastilla calmante para comer. Anuncios de Put Future. Sin embargo, sintió que algo no estaba bien. Él preguntó: ¿vas a heredar el trono en 5 días? ¿No fue un poco demasiado apresurado? ¿En tan poco tiempo, podemos hacer los preparativos? Era normal que Li Chengzong tuviera tales dudas. Aunque nunca había presenciado personalmente la escena de su padre Li Xiwen heredando el trono. Sin embargo, según los registros de algunos libros antiguos, la ceremonia de sucesión al trono del emperador del Gran Ian debería ser grandiosa y complicada. Evidentemente, era imposible prepararlo todo en tan solo unos días. Lu Wen explicó: las cosas son urgentes. No tenemos tanto tiempo para prepararnos. Después de algunas discusiones, decidimos posponer la decisión sobre este asunto. Se puede ignorar por el momento. Lo más importante es resolver el título primero. Li Chengzong también expresó su comprensión. De hecho, fue un período crítico. Podía entender el deseo del clan Lu y la secta Yunxiao de arreglar las cosas lo antes posible. Por esta razón, no era inaceptable ignorar algunos trámites burocráticos. Sin embargo, las siguientes palabras de Lu Wenen hicieron que su corazón se enfriara instantáneamente. El tiempo de preparación fue muy corto y, de hecho, fue un poco apresurado. Sin embargo, Su Alteza no necesita una gran ceremonia para su sucesión. Después de todo, el asunto más importante es la ceremonia de abdicación en 3 meses. ¿Ceremonia de abdicación? ¿Qué significó la ceremonia de abdicación? Todo el cuerpo de Li Chengzong se entumeció. Sospechaba que había oído algo mal. Por otro lado, la expresión de Lu Wenen no cambió mucho. Todavía tenía esa dulce sonrisa en su rostro. Pero a los ojos de Li Chengzong, esta sonrisa era tan odiosa. De repente se levantó del futón y miró a Lu Wenen. La energía espiritual en todo su cuerpo estaba hirviendo junto con sus emociones, como si estuviera a punto de atacar con ira en cualquier momento. Su Alteza, por favor calme su ira. Debe saber que nadie en el país de Ian podría objetar la decisión tomada por la secta Yunxiao y la secta Qingfen. Si Su Alteza no quiere ser el emperador durante estos 3 meses, podemos ir con el nieto imperial Li Xuanao. Si Li Xuanao tampoco estaba dispuesto, había tanta gente en el clan Li, y definitivamente habría uno dispuesto. Si no está dispuesto a aceptar a ninguno de ellos, puede encontrar a alguien de la familia Li y ser el emperador durante los próximos 3 meses. Le daré un consejo, Su Alteza. Un hombre sabio se somete a las circunstancias. Serás el emperador durante 3 meses y, en el futuro, incluso te convertirás en el patriarca del clan Li. Después de la abdicación, se le conferiría el título de duque Anle y, al menos, podría disfrutar de la riqueza. Si no lo hace, es posible que ni siquiera pueda vivir más de 3 meses.
En cuanto a la elección, considérela usted mismo, Su Alteza. Le preguntaré nuevamente por la noche, y espero que Su Alteza pueda darme una respuesta clara para entonces. Después de decir esto, Luonen no le dijo nada más a Li Chengzong. Se dio la vuelta y se fue. Mientras observaba a Luonen irse, Li Chengzong, que había estado furioso y furioso hace un momento, sintió como si toda la fuerza de su cuerpo hubiera sido absorbida. Sin fuerzas en su cuerpo, cayó hacia atrás y se sentó en el suelo. Las palabras de Luonen le habían asestado un gran golpe. Li Chengzong nunca había imaginado que la abdicación, la usurpación del trono y el cambio de dinastías realmente sucederían. Esto fue como un acertijo para él, y tocó el punto ciego de su pensamiento. Antes de esto, ni siquiera había pensado en ello en esta dirección. Aunque Luonen no dijo ante quién debería abdicar, podía adivinar fácilmente quién era después de que se señalara el punto ciego en su pensamiento. La persona por la que abdicó debería ser un miembro de la familia Lu, pero era difícil decir qué familia Lu era. ¿Pero quién era? ¿Qué tenía que ver con él? La posición del emperador que estaba firmemente en sus manos había desaparecido. Oh, no era que no hubiera más. De hecho, todavía iba a ser el emperador. Era solo que sería el emperador durante 3 meses. Sería una transición. La abdicación era mejor que arrebatarlo por la fuerza. El hermoso sueño de miles de generaciones se había hecho añicos por completo. Ni siquiera se le permitiría ser un emperador títere. Pase lo que pase, Li Chengzong nunca esperó que se convertiría en el último emperador de la dinastía Li en el gran reino Yan antes de convertirse en emperador. Cuanto más pensaba en ello, más enojado e incómodo se sentía. En un día tan caluroso, todo su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, sus manos y pies estaban fríos y sus lágrimas fluían. Por la noche, Luonen llegó a tiempo como había dicho anteriormente. Anuncios de Put Future. Después de medio día de calma, Li Chengzong también se calmó y pensó bien las cosas. Cuando Luonen vino a buscarlo hoy, fue muy educado e incluso dijo cosas como esperaré tu respuesta esta noche. Sin embargo, Li Chengzong sabía muy bien que no tenía otra opción. Incluso si de repente cambió su personalidad y decidió morir para demostrar su voluntad de no ser el último emperador, no ser el ligeramente insultante duque Anle, no pudo detener el cambio de dinastía en el reino Yan, de Li dinastía a la dinastía Lu. Fue solo un cambio de persona para asumir el papel. Entonces yo mismo seré el duque de Unle. Después de obtener una respuesta clara, Luonen conversó con el príncipe heredero por un rato antes de irse. Para ser honesto, Luonen no tenía malos sentimientos hacia Li Chengzong. De hecho, hace 5 o 6 años, cuando llegó por primera vez a la ciudad de Yan, recibió más o menos algunos cuidados de Li Chengzong. Sin embargo, este asunto no tenía nada que ver con sus sentimientos personales. Luonen no podía darle la espalda a la postura de su familia. Además, en términos de sentimientos personales, no eran tan profundos. Luonen había estado extremadamente ocupado durante los últimos días. Las 2 veces que había venido a ver a Li Chengzong hoy era realmente para tomarse un tiempo de su apretada agenda. Podría ser considerado como la persona más familiarizada con la situación en la ciudad de Yan en la familia Lu. No solo se había quedado en la ciudad de Yan durante más de 6 años, sino que también había sido el supervisor izquierdo de la corte durante muchos años. Durante su mandato, dirigió un equipo en la ciudad de Yan y estuvo bastante activo, investigando casos y buscando pistas en todas partes. Tenía un profundo conocimiento de toda la ciudad de Yan, ya sea el entorno geográfico o las diversas fuerzas complicadas. Pero ahora, 20.000 cultivadores del estado de Feiyun estaban estacionados en la capital de Yan, y habían venido 300 cultivadores de la línea de descendencia directa del clan Lu, que era casi todo el nido. Con los 5 cultivadores de núcleo dorado del estado de Feiyun, su fuerza fue suficiente para aplastar la actual ciudad de Yan. Pero pase lo que pase, la naturaleza del ejército invitado no podía escapar. A corto plazo, sería difícil para la familia Lu averiguar quiénes serían sus enemigos y quiénes serían sus amigos. Las diversas fuerzas políticas complicadas fueron suficientes para dar dolor de cabeza a la gente. Sin embargo, la ceremonia de ascensión de Li Chengzong en 5 días y la ceremonia de abdicación en 3 meses no podían retrasarse. Para evitar que alguien cause problemas en secreto, Luonen tuvo que asumir la responsabilidad. Primero, tenía que asegurarse de que la ceremonia de ascensión en 5 días fuera normal. En segundo lugar, el asunto 3 meses después era aún más difícil.
Para esto, había pedido prestadas a muchas personas de su familia y de la secta Kingfen. Lo primero que haría sería reorganizar la Corte Suprema. Esta fue la última fuerza armada oficial en la ciudad de Ian, además de los guardias y la Guardia Imperial. Al mismo tiempo, debido a la naturaleza especial de la Corte Suprema, este equipo fue de gran importancia para el trabajo de mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en el futuro. Capítulo 3K. Actualizó 6K hoy, pero el maestro de la alianza aún necesitaba 18K. 337 El controlador de los rumores. La ceremonia de ascensión 3 días después fue muy apresurada. Con el poder de los cultivadores, incluso si el tiempo fuera corto, siempre que estuvieran dispuestos a invertir, podrían hacer una buena escena. Sin embargo, este no está mal, solo estaba a los ojos de la gente común. Uno debe saber que la ceremonia de ascensión del reino Ian también había sido organizada por una gran cantidad de cultivadores. El tiempo de instalación se contó en años, por lo que la escena debe haber sido muy grandiosa. Pero pase lo que pase, hoy, no todos estaban aquí para ver la escena. Li Chengzong sucedió en el trono y se convirtió en el primer emperador títere en la historia del Uranian. Esto era algo que cualquiera con ojos podía ver. En el pasado, aunque el estatus de la familia real y la corte imperial se suprimió gradualmente después del surgimiento de la secta Yunxiao, la autoridad del emperador aún existía y todavía tenía una cantidad considerable de poder real. Como mínimo, en Jinzhou y Hizhou, las órdenes de la corte imperial fueron bien recibidas. La Guardia Imperial, los 4 grandes clanes y las guarniciones de varios lugares todavía estaban bajo el mando del emperador. Después de la muerte de Li Xiwen, los 4 grandes clanes que originalmente controlaban la corte imperial sufrieron grandes pérdidas. La Guardia Imperial, que representaba la fuerza militar más fuerte de la familia imperial, casi había sido aniquilada. Los 2 grandes pilares de la familia imperial se habían perdido. De hecho, ya fuera la corte imperial o la familia real Li, les era imposible vengarse del emperador anterior. Con tales antecedentes, ¿cómo podría alguien no ver claramente qué tipo de basura era Li Chengzong? Este era el emperador títere apoyado por la familia Lu y la secta Yunxiao. La historia de Greatian había pasado a una nueva página. La influencia de la familia real, o al menos de la familia real Li, había disminuido por completo. Innumerables personas lloraron amargamente. La familia real Li había tenido el control de la dinastía Ian durante más de 3000 años, por lo que tenían una base sólida y un gran prestigio. Era muy normal que los ancianos de la dinastía anterior o aquellos cuyos antepasados habían sido bendecidos derramaran lágrimas. Sin embargo, la mayoría de la gente tenía clara la situación. Incluso si no pudieran reconocerlo, los cultivadores de la secta Kingfen y la secta Yunxiao que lo protegían cuando Li Chengzong ascendió al trono fueron suficientes para despertar a la mayoría de ellos. Lu Wenen, quien estaba a cargo de la seguridad, todavía no se atrevía a ser descuidado. Anteriormente, había integrado rápidamente todos los departamentos subordinados de la Corte Suprema. El departamento de arresto y el departamento de seguridad interna eran los más importantes. Lu Wenen se había esforzado mucho para poder controlarlos a todos en unos pocos días. Gracias al hecho de que el presidente del Tribunal Supremo, Guan Leping, había muerto en el frente de Pingzhou, Lu Wenen era ahora el supervisor oficial izquierdo del presidente del Tribunal Supremo. Era uno de los altos mandos en el sistema judicial. Después de trabajar durante algunos años, sin duda estaba familiarizado con su rostro, incluso si no tenía conexiones. La gente en la Corte Suprema también estaba en pánico. Mucha gente se dio cuenta de que la corte imperial había cambiado y necesitaba encontrar un vasallo. Lu Wenen fue obviamente la mejor opción. Pero no importa cuántos beneficios haya, el hecho de que pude poner fin a la situación caótica en tan poco tiempo, reconstruir las habilidades de la Corte Suprema y unirlas en una cuerda para que yo las use es un testimonio de la habilidad de Lu Wenen. En los últimos días, llevó a la Corte Suprema a revisar todos los lugares en la ciudad de Ian que podrían causar problemas en la ceremonia de la ascensión y eliminó algunos peligros ocultos. Sin embargo, el tiempo era demasiado corto. Ni siquiera él podía garantizar que nada saldría mal durante la ceremonia de la ascensión. En la superficie, además de los cultivadores de la secta Kingfen y la secta Yunxiao que estaban a cargo de la seguridad, también dirigía en secreto un equipo en el que podía confiar para proteger los alrededores y tratar de cortar cualquier problema que pudiera surgir de raíz. De lo contrario, si sucediera algo inesperado y alertara a los cultivadores de la secta, sería un error de su parte. Pero afortunadamente, la terrible situación no sucedió. Toda la ceremonia de la ascensión transcurrió sin problemas. Lu Wenen dejó escapar un suspiro de alivio, pero no se relajó por mucho tiempo.
El siguiente período de tiempo fue el más agitado. La sucesión al trono de Li Chengzong no tendría mucho impacto. Era el hijo legítimo del emperador anterior, Li Xiwen, y había ascendido al puesto de príncipe heredero hace muchos, muchos años. Después de la muerte de Li Xiwen, la sucesión al trono de Li Chengzong fue lo más honorable que se pudo hacer. Dentro de la ciudad de Yan, solo había confusión debido al cambio en el emperador. Cuando Li Chengzong era el príncipe heredero, algunas personas no lo apoyaron y se mostraron hostiles hacia él. Algunas personas lo hicieron porque no podían aceptar que la dinastía Li se convirtiera en un títere. Algunas personas solo querían aprovechar el caos para causar problemas y lograr objetivos indescriptibles. No importa que, estos eran solo algunos picores que no causarían mucho revuelo. Sin embargo, el hecho de que Li Chengzong pasaría el trono a la familia Lu en 3 meses todavía era un secreto. Anuncios de Put Future. Por el momento, esta noticia estaba bajo un control muy estricto. Incluso en la familia Lu, había menos de 10 personas que sabían sobre esto. Del lado de la secta Yunxiao, solo los líderes principales de la secta tenían derecho a saber sobre esto. En cuanto a los que están fuera de las dos grandes potencias, aparte del propio Li Chengzong, nadie más sabía sobre este asunto. Esto era algo bueno en este momento. Según el conocimiento del Wenen, el anuncio de este asunto probablemente estaría en las primeras etapas de la ceremonia de abdicación. Muchas personas que realmente sabían cómo provocar problemas tendrían muy poco tiempo de preparación cuando la noticia llegó tan repentinamente. Su capacidad para provocar problemas naturalmente disminuiría en gran medida. Sin embargo, esto no alivió la intensidad del asunto. Incluso presionar al príncipe heredero para que se convierta en el emperador títere podría causar algunas olas, y mucho menos quitarle la piel al emperador títere. En ese momento, Lu Wenen probablemente estaría bajo mucha presión. En los próximos 2 o 3 meses, estaría muy ocupado, mucho más ocupado que en los últimos días. Además, había una cosa que no podía ser ignorada. Aún quedaba por preparar la ceremonia de abdicación. No era algo en lo que pudieran participar 1 o 2 personas. La preparación de la ceremonia requirió mucho trabajo. Aunque no les dirían la verdad, lo que habían hecho siempre estuvo ahí. Siempre habría personas inteligentes que sabían lo que estaban haciendo. Mientras alguien pudiera adivinarlo y salir a decir tonterías, los rumores aparecerían naturalmente. Si realmente era solo un rumor, que así sea, pero este asunto era real. Además, a medida que la ceremonia de abdicación se acercaba más y más, era imposible que solo unas pocas personas supieran sobre este asunto para siempre. De esta manera, a medida que más y más personas se enteraran, también aumentaría el riesgo de que la noticia se filtre y sea conocida por personas ajenas. En resumen, según la experiencia del Wenen, era casi imposible mantener un secreto total. Era solo cuánto tiempo podía ocultarlo. La situación era peor de lo que el Wenen había imaginado. Solo había pasado 1 mes y medio después de que terminó la ceremonia de ascensión ligeramente simple. Él y sus camaradas en el frente de batalla secreto habían escuchado vagamente rumores en la ciudad de Yan de que el clan Lu quería ser el emperador. Wenen no fue descuidado en este asunto. Por un lado, ya estaba enviando gente para controlar a las personas que difundían los rumores. Por otro lado, también estaba informando de inmediato esta noticia a los altos mandos de su familia. La persona frente a él no era otra que su prima, Lu Weiwen. Weiwen dijo: "El patriarca ya lo sabe y me pidió que te ayudara. Si hay algo con lo que necesite ayuda, puede decirme si no es bueno pedirle a su gente que lo haga. Los 500 cultivadores de élite de la secta Qingfen y el clan están listos, y la caballería de la nube también está lista para partir. Entonces no voy a estar en la ceremonia contigo". Lu Wenen y su primo no se habían visto durante bastante tiempo. Había estado trabajando en la ciudad de Yan durante mucho tiempo. Esta vez, su primo había venido a la ciudad de Yan con la flota de su familia, pero ambos tenían grandes responsabilidades. Después de todo, ya no era el joven despreocupado que solo necesitaba pensar en el cultivo. Los dos ya se habían convertido en la columna vertebral de la familia Lu. Tenía muchas ganas de encontrar tiempo para ponerse al día con su prima. Pero ahora no era el momento. Realmente tengo algo con lo que necesito tu ayuda de inmediato. Lu Wenen sacó un pergamino grande de su bolsa de almacenamiento mientras hablaba. Tan pronto como se abrió, el mapa topográfico de la ciudad de Yan se mostró frente a los dos. Manipuló algunos bolígrafos en el aire y rápidamente dibujó algunos puntos en el mapa. Estos puntos son el origen sospechoso de los rumores que hemos encontrado previamente. No tuvimos suficiente tiempo, por lo que no pudimos determinar dónde estaba la fuente real.
Sin embargo, mi gente ya comenzó a investigar desde la periferia y algunos lugares menos importantes. Para aquellos que difunden rumores, ya sea que simplemente lo escucharon de otros y luego lo hablaron casualmente con otros, o si realmente tenían motivos ocultos, primero los capturaremos y los controlaremos para evitar que las noticias se propaguen más. Sin embargo, hay algunos lugares que son un poco especiales. Mientras hablaba, se dibujaron varios puntos importantes en el mapa. Algunos de estos lugares son bastante sensibles y pueden considerarse residencias de personajes importantes. No quiero que lo haga la gente de la Corte Suprema, de lo contrario, será más fácil filtrar el secreto. En algunos lugares, se estima que podría haber enemigos relativamente fuertes. Incluso si lo hago yo mismo, no puedo garantizar que pueda controlar el movimiento al mínimo. Mientras escuchaba la presentación de Lu Wenen, Wei Wen cruzó una mano sobre su pecho y se tocó la barbilla con la otra, sumida en sus pensamientos. Si vamos a hacer un movimiento, usaremos la caballería de la nube para atacar. Con los dos trabajando juntos, deberíamos poder matar a los cultivadores por debajo de la etapa del núcleo dorado en una ronda de ataques sorpresa. Sí, pero aparte de ser rápido, hay otro punto clave. Oculto. No haga demasiado ruido y sea lo más silencioso posible. Aparte de la velocidad y el silencio, bajo estas dos condiciones, trate de mantenerlos con vida si es posible. Si matas a la persona equivocada, será bastante problemático. Anuncios de Put Future. Las tres palabras manténlo con vida le dieron dolor de cabeza a Lu Weiwen. Tocó la espada larga en su espalda y dijo: no sé si puedo contenerme después de este cuchillo, jeje. Jejeje. Lu Wenen se quedó sin palabras al recordar el estilo de combate de su primo. Después de pensarlo un poco, agitó la mano y dijo: de todos modos, Zen hará todo lo posible. Después de eso, la gente de la Corte Suprema no tardó en volver con la noticia. Algunas personas ingresaron a una de las propiedades pertenecientes al clan Zhao. Dos de ellos parecían ser cultivadores de iluminación inicial del clan Zhao. Ha habido rumores sobre este lugar antes. Además, uno de los cultivadores iniciales de la iluminación del clan Zhao, Zhao Fangzhou, también mencionó que el clan Lu quería convertirse en emperador. La persona que lo escuchó decir esto ya estaba bajo su control. Dado que la ubicación y los personajes coincidieron, los hermanos, Lu Wenen y Lu Weiwen, ya no dudaron. Los dos llevaron a 30 cultivadores de élite de la familia Lu en caballos de nubes de agua y volaron rápidamente hacia ese lugar en el centro de la ciudad al amparo de la noche. Teóricamente, volar no estaba permitido en el centro de la ciudad de Ian. Por un lado, había leyes que sirvieran como elemento disuasorio. Por otro lado, la formación que envolvía toda la ciudad de Ian tuvo el efecto de prohibir volar en el centro de la ciudad. Sin embargo, la formación de la ciudad de Ian estuvo en manos de la familia Lu. La formación de la ciudad de Ian fue de alto nivel y se puso mucho esfuerzo en su construcción. Era muy efectivo y tenía muchas funciones. Uno de ellos era la capacidad de registrar cultivadores autorizados y bestias espirituales e identificarlos mientras volaban, para que no se les aplicara la prohibición de vuelo. Esto sería muy adecuado para la aplicación de la ley en la ciudad. Los enemigos y los criminales no podían volar, pero los agentes del orden podían volar libremente en el cielo, lo que sería muy útil para capturar y perseguir a los fugitivos. Después de que llegaron, no tenían prisa por actuar. Lu Wenen sacó un trozo de hoja de su pecho. Activó ligeramente su energía espiritual y la hoja se desintegró por sí sola. Mientras lo retorcía con los dedos, se convirtió en polvo, que dispersó casualmente. Cerró los ojos, como si estuviera sintiendo cuidadosamente algo. Después de un tiempo, confirmó su objetivo. Hay 7 cultivadores debajo del Foundation Stage en el salón principal del patio delantero. La caballería de la nube bajará y usará el talismán mudo como cobertura. Atravesarán el techo y los capturarán a todos. Sea rápido y silencioso, estos dos requisitos previos no se pueden olvidar. Mientras mantienes estas dos condiciones, trata de no matar a nadie. Los más de 30 cultivadores del clan Lu asintieron con la cabeza solemnemente. La mirada de Win luego se volvió hacia su prima. Los dos cultivadores de la iluminación inicial están en un solo lugar. Bajaremos juntos. Yo tomaré el control y tú lo harás. Está bien, dijo. Después de pensarlo un poco, Wenen agregó preocupada. No lo decapites. Wei Wen puso los ojos en blanco y dijo: lo sé. Entonces hagámoslo. Lu Wenen inmediatamente saltó de su caballo de nube de agua. Era un cultivador de la etapa de iluminación inicial, y su velocidad era incluso más rápida que la del caballo de la nube de agua.
Aunque la manada de caballos de nube de agua del clan ya había comenzado a producir caballos de nube de agua de rango 3, su número era muy pequeño. Wenen aún no había sido asignado a uno. Wei Wen tenía uno, y era el que estaba montando ahora. Siguió de cerca a Win mientras él bajaba corriendo. En una distancia tan corta, ya los había superado. La velocidad explosiva de un caballo de nube de agua de la etapa 3 fue extremadamente rápida. Abajo, las personas en la casa también sintieron el cambio sobre sus cabezas. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, se lanzó un talismán de silencio. 4K. Salí durante el día y no puedo agregar más capítulos. Intentaré conseguir 6K mañana. 338 Frente de batalla secreto. El talismán mudo aisló el sonido. Lu Weiwen atravesó el techo primero. Como una bala de cañón, se estrelló con una fuerza espiritual de color platino. Lu Wenen, que lo seguía de cerca, no estaba preocupado en absoluto por la seguridad de su primo. Hace mucho tiempo, después de que Lu Weiwen despertara su cuerpo indestructible de Bajara, su piel ya era muy áspera y gruesa, y era especialmente resistente a los golpes. En el pasado, él y su primo habían explorado juntos el Palacio Divino de Penglai y ambos habían llegado a la última etapa. Él mismo había obtenido grandes beneficios. Después de salir del Palacio Celestial de Penglai, había refinado una bola de fuego divino en un tesoro mágico que duraría la mitad de su vida. Además, obtuvo una gran cantidad de esencia espiritual de él, lo que lo ayudó a entrar sin problemas en la etapa inicial de iluminación. También sería de gran ayuda para su carrera de cultivo durante mucho tiempo. Si no fuera por esto, le habría sido muy difícil cultivarse hasta el tercer nivel de la etapa de iluminación inicial en el corto período de poco más de 10 años después de llegar a la iluminación inicial. Incluso con una raíz espiritual celestial y una técnica de cultivo de grado divino, la gente común no podría hacerlo tan rápido. Sin embargo, sabía que Wei Wen obviamente había obtenido más beneficios del reflejo del Palacio Divino que él. Aunque no sabía qué había obtenido exactamente su primo, dentro de la familia, todos tenían un acuerdo tácito de no discutir tales cosas entre ellos, sin importar cuán cercana o buena fuera su relación. Sin embargo, no discutirlo no significaba que no pensarían en ello cuando no tenían nada que hacer. Tenía una raíz espiritual celestial, pero el talento de su primo parecía ser incluso mejor que el suyo. El sentimiento del Wenen no estaba mal. A pesar de que tenía una raíz espiritual celestial, el talento de Wei Wen era mejor que el suyo. La propia Wei Wen también tenía una raíz espiritual del cielo dorado. Además, también tenía un cuerpo espiritual de virtud dorada, que era algo que Wenen no tenía. Además de su cuerpo espiritual, Wei Wen también tenía el cuerpo de espada indestructible, que era un arte divino que podía recibir una paliza. Había alcanzado el tercer nivel en 10 años, pero Wei Wen ya había ingresado al cuarto nivel de la etapa de iluminación inicial a principios de este año. Esta velocidad fue impactante. ¿De qué había que preocuparse cuando Lu Weiwen estaba así? Mientras pudiera controlar y limitar al enemigo, eso sería suficiente. Esa era la verdad. Cuando Wei Wen irrumpió en la habitación, vio una enredadera verde que envolvía a dos objetivos. A juzgar por sus habilidades, esas dos personas estaban en la etapa intermedia de la etapa de iluminación inicial. Sin embargo, bajo los medios del Wenen, aún no pudieron sacudirse rápidamente las enredaderas que los envolvían. El efecto de control de una técnica de cultivo de grado divino no fue tan fácil de manejar. Por supuesto, si se les da algo de tiempo, deberían poder liberarse. Desafortunadamente, la cooperación entre los dos hermanos seguía siendo bastante buena. Tan pronto como el talismán mudo hizo efecto, las vides cayeron y Lu Weiwen las siguió de inmediato. La espada de oro blanco lanzó la espada Ki y cortó. No era codiciosa y su objetivo era la persona relativamente más débil. Esta espada de oro blanco era el tesoro Dharma de Lu Weiwen. Se formó a partir de la bola de fuego divino que ella había sacado del reflejo del Palacio Divino de Penglai en ese entonces. Lo había mezclado con algunos materiales. La mayor característica de este tipo de tesoro mágico acompañante era que podía mejorar junto con la fuerza del cultivador. En el futuro, cuando el nivel de cultivo de Lu Weiwen fuera más alto, podría encontrar materiales más fuertes. Ella no necesitaría un artesano para fusionar los materiales ella misma. Pero incluso ahora, el poder de la espada de platino en su mano ya había superado con creces el poder de un artefacto místico ordinario de nivel 3. Con este corte, el artefacto de arma defensivo que el hombre había activado apresuradamente se hizo añicos directamente. No tuvo ningún efecto defensivo en absoluto. Afortunadamente, Lu Weiwen aún recordaba lo que su prima le había dicho que hiciera. Ella no había usado toda su fuerza en este ataque.
Después de romper el arma mágica, evitó la cabeza y cortó el pecho. De hecho, la espada de platino ni siquiera golpeó directamente el cuerpo del oponente. La hoja estaba a solo media pulgada por encima de la piel del oponente. Sin embargo, el hecho de que la hoja no lo golpeó directamente no significaba que no hubiera daño. La espada Ki dejó la hoja y presionó, golpeando el cuerpo del cultivador centímetro a centímetro y destruyendo su cuerpo y meridianos. El cultivador de la iluminación inicial cayó al suelo. La boca de Lu Wen se torció cuando le dijo esto a Lu Wenen, que acababa de saltar del techo. Debido al talismán mudo, no salió ningún sonido. Sin embargo, Wenen todavía podía decir lo que decía su prima por la forma de su boca. Es muy aburrido. Wenen sonrió impotente. Luego, no miró al cultivador restante de la familia Zhao. En cambio, miró al que había caído al suelo. Después de echar un vistazo, se sintió mucho más a gusto. El hombre no murió. La espada Ki penetró su cuerpo y causó graves daños en sus meridianos. Si no hacía nada, podría morir, pero con él cerca, no sería un gran problema. Mientras examinaba las heridas del hombre, Wei Wen ya se había ocupado del otro tipo. La persona luchó por liberarse del control de la vid con gran dificultad, pero frente a Lu Weiwen, que era como un lobo o un tigre y ya se había pegado a su rostro, casi no tenía capacidad para resistir. Cada técnica de hechizo y equipo mágico que usó parecía haberse estrellado contra una montaña inquebrantable. Esta persona estaba extremadamente sorprendida. Lo que estaba sucediendo frente a él estaba más allá de su conocimiento. Fue aún más impactante que ser atacado repentinamente. Sabía que iba a morir hoy, pero aún tenía que resistir. ¿Pero por qué? Todos estamos en la etapa intermedia de la etapa de iluminación inicial. Incluso si no podemos vencerte, ¿por qué los hechizos y las herramientas mágicas que usamos a corta distancia son inútiles? Anuncios de Put Future. El efecto de control no funcionó, por lo que los movimientos de Lu Weiwen no fueron diferentes desde el principio. El efecto de daño fue aún más ridículo. La luz platino en el cuerpo del oponente brilló en la superficie de la piel. Luego, los movimientos que lanzó fueron como fantasmas con solo efectos de luz. Eran inútiles. Solo podía mirar impotente mientras Lu Weiwen levantaba su espada y cortaba su hechizo de autodefensa y su artefacto mágico. Entonces, terminaría igual que el compañero anterior de la misma raza. Cargó a los dos tipos que habían perdido la capacidad de moverse y salió de la habitación. Liberando sus habilidades de percepción, los dos se sintieron mucho más a gusto. La situación a su alrededor era la esperada. La caballería de nubes de la familia Lu tuvo mucho éxito en su emboscada y no necesitó su ayuda. Después de esperar un rato, vio a los cultivadores del clan sacando a las personas capturadas. Después de un conteo rápido, era el mismo número de personas en el informe de inteligencia anterior. Todas las personas que habían participado en la reunión habían sido capturadas con éxito. Montados en los caballos de nubes de agua, el grupo se elevó en el aire y abandonó la escena del crimen. Los asuntos de seguimiento serían tratados por la gente de la Corte Suprema que estaba de guardia afuera. Cuando regresaron a la Corte Suprema, lo encerraron en una celda y comenzaron el interrogatorio. La expresión de Lu Wenen se volvió extremadamente sombría cuando escuchó la respuesta. Las cosas no pintaban bien. Los dos cultivadores iniciales de la iluminación del clan Zhao fueron muy sencillos. Los dos tenían más de una forma de saber sobre la abdicación. La diversidad de fuentes de información demostró que este asunto se había expandido hasta un punto en que era difícil de controlar. Sin embargo, si eso fuera todo, solo podría decirse que los rumores habían alcanzado un nivel incontrolable. Lo más aterrador fue que estos dos cultivadores estaban muy seguros de esta noticia. No era tan simple como escuchar rumores. Según sus relatos, los altos mandos de la familia Zhao también recibieron esta noticia. De hecho, los dos cultivadores de la etapa de iluminación inicial que acababan de ser capturados se consideraban las figuras centrales de la familia Zhao en la ciudad de Yan. Si la familia Zhao lo sabía, ¿qué pasa con las otras tres familias? Lu Wenen respiró hondo. Se sintió un poco perdido. ¿Qué debería hacer a continuación? Esta noticia no podía mantenerse en secreto. Sin embargo, este sentimiento de pérdida se desvaneció después de un tiempo. Wenen estaba solo fuera de la prisión, mirando la luna. Después de ordenar cuidadosamente sus pensamientos, decidió ajustar la dirección de su trabajo. No podía bloquearlo, ni podía dispersarlo. Pero después de que cambió de opinión, sintió que su objetivo esencial era resolver los posibles problemas que pudieran surgir durante la ceremonia de abdicación en un mes y medio. Dado que el problema no podía resolverse, era mejor deshacerse de la persona que causó el problema. Justo a tiempo, llegó la familia Zhao.
Al amanecer, un cultivador de la etapa de iluminación inicial llamado Zhao Huilin pidió verlo afuera de la Corte Suprema. Por supuesto, eran de la familia Zhao de la ciudad de Yan. Aparentemente, ya sabían que los miembros de su clan habían sido capturados por la Corte Suprema. Para una familia prestigiosa como la familia Zhao, definitivamente tenían que encontrar una manera de resolver este tipo de asuntos, especialmente en su opinión, cuando los miembros de la familia capturados no hicieron nada malo. Lu Wenen recibió personalmente a la persona y rápidamente lo despidió. La razón era simple. Descubrimos que los dos miembros de la familia Zhao estaban involucrados en un caso. En cuanto a lo que era, actualmente se encontraba en una etapa confidencial y no podía revelarse al mundo exterior. Sin embargo, podía garantizar que los dos estaban a salvo por ahora. Si no hubiera accidentes, serían liberados en 2 meses como máximo. En cuanto a la burla de Zhao Huilin de romper el techo, incluso si quieres invitar a alguien para ayudar en la investigación, Lu Wenen fingió no escucharlo. Siempre había sido amable y tranquilo, y nunca se involucraría en disputas sin sentido. Justo cuando estaba a punto de irse, Lu Wenen sin darse cuenta preguntó. Zhao Huilin, ¿sabes que recientemente circula un rumor en la ciudad de Yan de que mi familia Lu reemplazará a la familia Li? La expresión de Zhao Huilin no cambió en lo más mínimo. Ella dijo muy normalmente, he oído hablar de eso. De hecho, hay tales rumores recientemente. Sin embargo, el mismo Lu Zuojian dijo que estas eran palabras desinhibidas, y no creo que mucha gente le crea. Anuncios de Put Future. Eso es bueno. Lu Wenen sonrió y asintió. También espero que la familia Zhao pueda apoyar a la corte imperial como siempre. Naturalmente. Después de que los dos terminaron su conversación, Lu Wenen observó cómo la otra parte se iba. Esta reunión con Zhao Huilin no fue realmente para hablar o discutir nada. De lo contrario, podría hacer arreglos para que alguien se ocupara de ella y pasaría. Su verdadero propósito era en realidad decir esa última oración. Él creía que la otra parte podría entender por qué los miembros de la familia Zhao habían sido capturados. Si la familia Zhao realmente tuviera algún pensamiento privado, entonces podría forzar algunos cambios con unas pocas palabras. También había otro punto importante. Había plantado una semilla en el cuerpo de Zhao Huilin. Después de esperar pacientemente por un tiempo y estimar que Zhao Huilin ya había regresado a la residencia de Zhao, Lu Wenen activó su sentido espiritual. En la distancia, sintió una débil conexión entre su alma y el poder espiritual. Siguiendo esta conexión, Lu Wenen rápidamente puso su percepción en ella. Cerró los ojos y se sentó en silencio. Su visión completamente negra pronto se llenó de una luz verde borrosa, y gradualmente se volvió clara. Esa semilla era, sin duda, una técnica del libro del destino. Usó las semillas para esparcirse y rápidamente convirtió las diversas plantas en la residencia Zhao en sus ojos y oídos, y pronto vio a Zhao Huilin. Este tipo de visión era en realidad muy extraña. Las plantas no podían moverse y Lu Wenen no podía observarlas directamente a través de las semillas en el cuerpo de Zhao Huilin. De lo contrario, sería fácilmente descubierto. Por lo tanto, desde la perspectiva de Lu Wenen, su campo de visión era como una imagen estática y borrosa, y no se movía. Después de que Zhao Huilin pasó apresuradamente, Lu Wenen solo pudo pensar en una manera de encontrar la siguiente planta en la que pudiera verla. Sin embargo, por lo que había visto, Zhao Huilin parecía muy ansiosa, no tan tranquila como cuando acababa de salir de la Corte Suprema. Al final, Wenen vio a Zhao Huilin entrar en una habitación, donde estaba sentado un hombre de aspecto anciano. Podía sentir una extrema sensación de amenaza por parte de este hombre. Debería ser un cultivador de núcleo dorado. Zhao Huilin, el Jindam Xuanji oculto de la familia Zhao, había regresado a la mansión e inmediatamente vino a buscarlo. Debe haber algo importante. Después de que Zhao Huilin entró y cerró la puerta, Lu Wenen también tocó una planta en maceta colocada junto a la ventana. Afortunadamente, había plantas decorativas en la habitación. De lo contrario, tendría que correr el riesgo y activar la semilla en el cuerpo de Zhao Huilin. Después de entrar, Zhao Huilin dijo con ansiedad. La familia Lu ya debería haber sentido que algo andaba mal. Nuestra gente fue arrestada por los rumores. Antepasado, ¿no deberíamos terminar nuestro plan antes? Cuidado con tus palabras. Lu Wenen escuchó el grito del viejo monstruo del núcleo dorado y luego lo miró. Luego, sintió un dolor en los ojos y su espíritu al instante se desanimó mucho. Justo ahora, el viejo monstruo Golden Core realmente no lo estaba mirando, pero debería haber sentido que estaba siendo observado. Sus ojos miraron la planta verde en la ventana y con el poder de la etapa del núcleo dorado, borró el poder de percepción que había enviado.
No solo eso, sino que la otra parte incluso había usado esta conexión para herir directamente el alma de Luenen. Sin embargo, a pesar de que estaba teniendo un dolor de cabeza terrible, Win todavía se sentía emocionado. Los sentidos del patriarca del núcleo dorado no eran lo suficientemente agudos. No notó nada inusual en el momento en que Zhao Huilin entró en la habitación. Zhao Huilin ya había dicho algo que no debería haber dicho. De hecho, no se le podía culpar. No era que Zhao Huilin no pensara que podía ser rastreada. En su camino de regreso, ya había revisado su cuerpo en busca de algún medio especial. Sin embargo, ella no pudo encontrar nada. Y cuando acababa de entrar por la puerta y se encontró con su propio ancestro del núcleo dorado, el ancestro del núcleo dorado no pudo detectar la anomalía en el primer momento. Además, estaba en un ambiente secreto sin nadie alrededor, por lo que, naturalmente, no había escrúpulos al hablar. Luonen no escuchó cuál era el plan del clan Zhao, pero no lo necesitaba. Solo necesitaba saber que la otra parte tenía un plan. Eso fue todo. El resto del asunto era capturar a la familia Zhao. Naturalmente, lo sabrían todo. Capítulo 4K. 2K todavía está escribiendo, pero probablemente sea un poco tarde. Puedes leerlo mañana.